Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 1 y en esta semana nos ha tocado el tema de desarrollo y gestión de requisitos. Los integrantes son Herbert Arias, Alex Mamani, Fran Pomiano, Mirela Cortés y quien les habla, Yanela Malki. Comenzaremos con una pequeña introducción acerca de estos dos procesos. El desarrollo de requisitos es un proceso a nivel de ingeniería, el cual nos ayuda a realizar un conjunto de prácticas, y este nos va a permitir tener un mayor entendimiento de los requisitos. Normalmente es realizado por los gerentes del producto. El otro proceso, que es la gestión de requisitos, viene a ser un proceso ya a nivel de gestión de proyectos, el cual nos va a ayudar con un conjunto de prácticas para gestionar de mejor manera los requisitos, así como su relación con el plan de proyecto y todos los cambios que involucra. Normalmente es realizado por un gerente de proyecto. Entrando en el proceso de desarrollo de requisitos, este va a involucrar 3 metas específicas. La primera meta es desarrollar los requisitos del cliente, donde va a involucrar todo un conjunto de condiciones que este mismo va a imponer para el desarrollo de los requisitos del producto. Como segunda meta tenemos desarrollar los requisitos del producto, y esto también va a tratar de un conjunto de requisitos, pero para el diseño y los componentes de este mismo. Como tercera meta tenemos analizar y validar los requisitos, y este va a tratar sobre el análisis de las condiciones que va a imponer el cliente, los requisitos del producto y así como los componentes de este mismo, para definir, inferir y comprender en totalidad todos los requisitos. El proceso de gestión de requisitos justamente va a tratar de gestionar todas las condiciones o requisitos que han sido recibidos o generados en el proyecto, incluyendo tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, así como los requisitos impuestos al proyecto por la misma organización. Si es que nosotros vamos a desarrollar el proceso de desarrollo de requisitos, estos van a generar requisitos de producto y componentes de producto, como ya lo mencionamos, y estos van a ser gestionados por este proceso de gestión de requisitos. Como conclusión podemos dar que los procesos de desarrollo de requisitos y gestión de requisitos trabajan en conjunto. Bueno, soy Cortés Rosas y quererle hablaré sobre las actividades en el desarrollo de requisitos. La primera actividad que tenemos es la captación. La captación es la primera fase para desarrollar los requisitos correctamente. En esta fase descubrimos todos los requisitos que necesitemos. Esta fase es realizada por el analista funcional, ya que la mayoría de los usuarios no son capaces de definir todos los requisitos correctamente. Para tener en cuenta los requisitos claros necesitamos algunas técnicas de apoyo. La primera sería estudio de documentación existente. En esta nos permite analizar la documentación existente sobre el proyecto y el alcance que vamos a obtener. Luego tenemos las entrevistas con las personas y los roles involucrados en el proyecto. Bueno, al iniciar la entrevista se debe realizar con preguntas abiertas y luego ir avanzando con preguntas más cerradas que implican ya el desarrollo del proyecto. Luego tenemos los talleres. Los talleres son realizados con el tiempo que disponemos muy corto y de esta manera conversar con todos los roles al mismo tiempo. De esa manera colaborar con todos y tener la opinión de todos los participantes. Luego tenemos la observación. En la observación consiste en observar los diferentes roles y ver lo que realizan día a día. De esa manera confirmar el modo en que siguen sus procesos. Luego tenemos el prototipado. El prototipado es un demo del software que desarrollaremos. Esto lo realizamos principalmente con el software que vamos a desarrollar es nuevo y no se tienen muy claros los requisitos que se van a definir. Y por último tenemos los cuestionarios. Estos están realizados con el grupo con que vamos a trabajar es muy numeroso y se tiene la seguridad de que las respuestas van a ser lo más honestas posible y que son realizadas de manera anónima. Gracias. Voy a hablarles sobre el análisis de los requisitos de software. El análisis de los requisitos es una tarea de ingeniería de software que cubre el hueco entre la definición del software y el diseño del software. El análisis de los requisitos del software
puede dividirse en 5 áreas de esfuerzo. Reconocimiento del problema. Aquí se reconoce la necesidad a implementarse. La evaluación. Se representa y se entiende el dominio de la información de este problema. Síntesis. Se debe sintetizar todas las necesidades. Modelado. Se definen las funciones que debe realizar el software. En la especificación, se dividen los modelos que representan información, función y comportamiento de manera que se descubran los detalles por capas o jerárquicamente. Y en la revisión, se trabaja para eliminar la ambigüedad. La especificación de requisitos es la documentación de requisitos esenciales del software e interfaces gráficas, una descripción del comportamiento del sistema a desarrollar. Las características de la especificación debe incluir información veraz y coherente con las necesidades del usuario. Debe comunicar dicha información de forma eficaz. Debe ser completa, no ambigua, consistente y fácil de verificar y modificar. Esto se debe para una mejor comprensión y entendimiento del sistema de software que se va a desarrollar. La estructura para una especificación de requisitos. Esta se divide en 3. Una introducción en donde se proporciona una introducción como la entrada a la especificación del proyecto. Una descripción general donde se describen aquellos factores que afectarán al producto y a sus requisitos. Y los requisitos específicos, en donde se entra más a detalle y contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente para permitir que los diseñadores puedan diseñar un sistema que satisfaga tales requisitos y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface o no los requisitos. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora el punto de validación de los requisitos. Para esto, hay que tener en cuenta que no se debe esperar hasta tener un producto para recién hacer las validaciones. Esto es lo que normalmente se hace y como resultado de esta mala práctica, pues se producen muchos errores en el producto y al final no se realiza un software que sea lo que el usuario o el cliente quiere, ¿no? Entonces la validación antes se consideraba como un paso final. O sea, cuando se tenía el producto, se realizaba la validación para ver si coincidía el producto con lo que el cliente había solicitado. Sin embargo, esto genera muchos errores. Genera errores que son complejos y complicados de solucionar. Esto porque no se realizaron las validaciones al inicio cuando se obtienen los requisitos del cliente, ¿no? Y eso es lo que se hace ahora. Entonces hay que diferenciar lo que es validación y lo que es verificación, ya que la verificación compara el producto y con las especificaciones y el diseño. Las especificaciones y el diseño son documentos que surgen de los requerimientos hechos al usuario. Ahora, si el software respeta la especificación y el diseño, no significa que el usuario vaya a aceptar el programa como correcto. Y esto es porque a veces incluso el usuario se equivoca, ya que tanto la persona del analista como el usuario son personas y pueden equivocarse. Entonces, la validación corrige esto, corrige que no haya muchos errores en estos, especialmente en etapas tempranas para poder corregir oportunamente la construcción del software en adelante, no hayan errores que al final el usuario va a ser el que va a usar el software y se supone que va a ser un software que es el que el usuario quiere usar, ¿no? Para esto se suelen hacer siempre reuniones con el cliente. Sin embargo, es recomendable que el analista lleve un prototipo para ayudar al usuario a transmitir sus requisitos, ¿no? Es decir, el usuario va a ayudarse de un prototipo
ese prototipo no tiene que ser algo complejo, ¿no? Simplemente una muestra de cómo podría ser el software que solucione lo que el usuario está deseando tener. Entonces ese prototipo le ayuda a tener una idea y a formular mejor sus ideas. Entonces, cuanto mayor validación y verificación se realiza, hay menor cantidad de problemas cuando el software va a ser entregado al cliente. Y ahí un punto clave a considerar es que invertir en validación en sí representa un ahorro de costos y no una pérdida, como podría considerar, ¿no? Y aquí vemos un diagrama de PMN, donde vemos cómo el analista y el modelo de negocio, ¿no? O sea, se da el modelamiento de procesos y del producto. Y cómo la validación es parte importante en la etapa temprana, ¿no? Y también, obviamente, las pruebas testing, que son al final, que siempre se han hecho, que nuevamente, como mencioné, solucionan o identifican errores, pero en la etapa tardía ya es difícil de solucionar errores de lógica, que por hacer una mala requisición al usuario, pues se hizo un producto software que el usuario no necesita o no tenía en mente, ¿no? En realidad.